tardes, estudiantes, ¿cómo están? Nos encontramos otra vez en nuestra segunda clase. Para el día de hoy, como ya les adelanté la clase pasada, vamos a estar trabajando las licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? Las licencias poéticas son los permisos de los que hace uso el autor, o poeta en este caso, para que sus versos tengan todos la misma medida. Las licencias poéticas son 4. Como verán, están aquí detrás de mí: la sinalefa, el hiato, la diéresis y la sinéresis. Para ejemplificar tanto las licencias poéticas que recién nombramos como la rima que trabajaremos luego, vamos a utilizar poemas de 4 poetas diferentes. Primeramente de José Martí, que fue un escritor del siglo XIX, un escritor y poeta cubano, también fue político. Trabajaremos también un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una escritora mexicana del siglo XVII, también poeta. Luego un poema de César Vallejos, que fue un escritor peruano del siglo XX, escritor y poeta. Y por último, Pablo Neruda, que fue un escritor del siglo XX de origen chileno. Primeramente entonces explicaremos la sinalefa, que es una de las licencias poéticas ya mencionadas, que consiste en unir 2 palabras cuando la anterior finaliza en vocal y la siguiente comienza en vocal o H, siempre y cuando ninguna de estas 2 sílabas esté acentuada. Por ejemplo, la estrofa del poema de José Martí, que trabajamos la clase anterior, y que está analizado como lo habíamos dejado la clase pasada, pero en realidad tiene estructura regular. Lo que haré será mostrarles cómo aplicamos las licencias para que quede de estructura regular. La sinalefa entonces es la unión de 2 palabras cuando la última finaliza en vocal y la siguiente comienza por vocal. En este caso, vocal o H. En este caso, aplicamos una sinalefa aquí porque tenemos 9 sílabas. Entonces, D finaliza en E y comienza hojas, comienza con H. Por lo tanto, unimos estas 2 y restamos una sílaba. Y nos quedaría 8. Aquí vemos la aplicación de la sinalefa entonces. Luego tenemos la diéresis. La diéresis es cuando se produce la ruptura de un diptongo al interior de una palabra. ¿Y qué es un diptongo? El diptongo es la unión de 2 vocales cuando una de ellas es una vocal abierta, que las vocales abiertas son la A, la E y la O, con una vocal cerrada que puede ser la I o la U. Para ejemplificar entonces, volvamos a nuestro ejemplo de José Martí. Aquí, en el segundo verso, tenemos 7 sílabas y tiene que ser de 8 para que sea regular. Podríamos aplicar una diéresis aquí en puerta, por ejemplo, separando este diptongo, rompiendo aquí. Pero antes de aplicarlo debemos considerar otra cuestión, que es la acentuación de las palabras que influyen a la hora de realizar la métrica. ¿Por qué? Porque cuando una palabra es aguda, la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba. Cuando es esdrújula, se resta una sílaba y cuando es grave se mantiene igual. Entonces, si nos fijamos, la última palabra de este verso es natural. Se acentúa en la última sílaba de la palabra, aunque no lleva tilde. Por lo tanto, es una palabra aguda y se suma una sílaba a nuestro verso. Entonces queda en 8. Por lo tanto, no aplicaríamos la diéresis aquí, o sea, no romperíamos este diptongo. Entonces, si nos fijamos ahora, nuestra estrofa es regular. Todos los versos tienen 8 sílabas, porque en el tercero, que tenía 9, aplicamos una sinalefa. En el segundo, que teníamos 7, nos dimos cuenta que nuestra palabra era aguda y por lo tanto sumamos una sílaba. Toda la estructura tiene 8 sílabas cada verso, estructura regular. Otra de las licencias entonces es el hiato. El hiato se caracteriza por romper una sinalefa, es decir, cuando 2 palabras se podrían unir porque
una finaliza en vocal y la otra comienza con vocal o H, pero necesito que mi verso me dé una sílaba más. Entonces rompo esa unión, digamos. También podría producirse cuando una de esas dos palabras está acentuada en esa sílaba del final o del principio. En nuestro ejemplo de José Martí podemos ver que hay un hiato en el último verso, ya que tenemos 8 sílabas desde el principio, pero podríamos haber aplicado una sinalefa entre cara al y por lo tanto tendríamos que restar y nos quedarían 7. Pero al romper la sinalefa con 2 barras así, aplicamos un hiato y tenemos 8. Por ejemplo, entonces, vamos a la segunda estrofa de José Martí, trabajada la clase pasada, que dice: no me pongan en lo oscuro. Aquí apliqué una sinalefa porque tenía en un principio 9 sílabas, por lo tanto, lo oscuro me permite restar una y que me dé 8. El segundo verso es muy interesante porque al contar a morir como un traidor tenemos 8, pero traidor es una palabra aguda, se acentúa en la última sílaba aunque tampoco lleva tilde. Entonces deberíamos sumarle una sílaba a nuestro verso y nos daría 9. Si lo hacemos, digamos, sumamos, nos da 9, tendríamos que aplicar una sinalefa aquí, como un traidor. Entonces, al aplicar una sinalefa, resto una sílaba y por lo tanto me quedan 8 sílabas, como un traidor. Y después el tercero, también apliqué una sinalefa, yo soy bueno y como bueno, entre bueno y, porque la Y cuando comparte el sonido con la I latina puede cumplir el rol de vocal, digamos. Entonces puedo aplicar una sinalefa entre el bueno y o y. Estas son 2 estrofas de un soneto de Sor Juana. Un soneto es un tipo de poema particular que se caracteriza por tener las 2 primeras estrofas con cuartetos, es decir, de 4 versos cada una, y luego 2 estrofas de tercetos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 3 versos. Suele tener métrica de endecasílaba, es decir, de 11 sílabas. Aquí entonces todos los de rosado son sinalefas. Aquí debajo tenemos un hiato y me interesa de este poema que veamos la aplicación de una sinéresis, que es la unión de 2 vocales al interior de una palabra que suelen ir separadas. En este caso tenemos la misma vocal, que es la E, una vocal abierta, que separaríamos como creerá, pero ahí nos daría una sílaba más, es decir, 12. Por lo tanto, nuestro poema no sería de estructura regular. Entonces, aplico aquí una sinéresis, y resto una sílaba. Entonces, extraje el verso que me interesa que analicemos para ver la sinéresis, que dice: ¿quién creerá que firmando ajena muerte? No pude completar el verso en un solo renglón, así que sepan disculpar. Y marqué la sinéresis aquí, entre 2 vocales que suelen ir separadas, porque separaríamos esta palabra en sílabas, en 3 sílabas. Creerá. Esos son entonces las licencias poéticas. Bueno, estudiantes, para continuar trabajaremos la rima. La rima es la igualdad de sonidos que se produce entre 2 palabras que finalizan un verso, y la rima puede ser de 2 tipos. Consonante es cuando coinciden al final de 2 versos, 2 o más, tanto vocales como consonantes. Y la otro tipo de rima es la rima asonante, en la cual solo coinciden las vocales. Para ver lo de la rima, primeramente vamos a ejemplificarlo con el poema de Neruda que estuvimos trabajando la clase pasada, y de paso les aclaro que cometí el error de señalar que era un poema que no tenía estrofas y estaba equivocada. En realidad tiene estrofas, las marqué aquí, son 4 y cada una tiene 4 versos.
Pero para ver la rima solo extraje uno de los poemas, una de las estrofas para ponerla en la pizarra y que lo veamos. Bueno, aquí está la estrofa que me interesa que analicemos. Ya tiene realizada la métrica, que también es importante a la hora de marcar la rima, ya les explico por qué. Y quería que veamos, aquí termina la palabra en día, que rima con ausencia. Es una rima asonante, porque coinciden las dos vocales de esta palabra con las dos de esta palabra. Sería el primer verso y el tercer verso. Después en el segundo tenemos corolas, que rima con ola. Y aquí tenemos una rima consonante porque es vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal. En cuanto a lo que les decía de la importancia de la métrica a la hora de marcar la rima, es porque se señalan la cantidad de rimas con letras. ¿Cómo es esto? Poniendo primeramente, por ejemplo, esta es la primera rima, entonces aquí pondremos una A mayúscula porque este verso tiene 11 sílabas. Cuando es de arte menor, esta A va en minúscula, que rima con el tercer verso, entonces la otra A iría en el tercer verso. Luego tenemos la segunda rima, sería una B larga, mayúscula también, porque tenemos 11 sílabas, que rima con el cuarto verso. Les voy a mostrar otra vez en la lámina para que vean bien cómo queda. Y en la lámina entonces le marqué para que vean bien. Este verso rima con este, por lo tanto lleva la A mayúscula porque es de arte mayor. Y el segundo rima con el cuarto, por lo tanto sería la rima B, B larga mayúscula, porque también es de 11 sílabas. Por último, para cerrar ya con la rima, y como la asonante es más complicada de detectar, copié esta estrofa de un poema de César Vallejos, en la cual podemos distinguir bien que solo coinciden las vocales. Por ejemplo, aquí tenemos E-O, que rima con el verso de abajo E-O, aguacero, recuerdo. Y el tercero tiene corro, O-O, otoño, O-O. Entonces, estas son rimas asonantes. Les dejaré una actividad en el Classroom que espero la puedan cumplir, tienen una semana para hacerlas. Como verán estudiantes, estoy en el interior de nuestro aula en el Classroom, que tiene el nombre de Clases de Poesía Segundo Técnico EPET número 14. Aquí les compartí los archivos de la primer clase, los conceptos trabajados y las actividades que me estuvieron mandando los resultados. El día de hoy les subí las actividades correspondientes a la clase número 2. Voy a explicarles brevemente. Dice así: tienen una semana para realizar las actividades, es decir, que las tienen que enviar el día 7 de julio, subirlas al aula. Lo primero dice, leer ambos poemas de Pablo Neruda que están insertos en este mismo archivo. Luego dice reconocer y señalar sus partes, las estrofas y los versos. Luego realizar el conteo de la métrica teniendo en cuenta las licencias poéticas que se explicaron en clase. Y por último, en caso de que se presenten rimas, marcar las mismas. Bueno, estudiantes, para cerrar entonces vamos a remarcar rápidamente los conceptos que estuvimos trabajando, que fueron las licencias poéticas, sinalefa, hiato, diéresis, sinéresis, que son aquellos permisos que utiliza el autor o poeta en este caso para que sus versos tengan todos la misma métrica y por lo tanto el mismo ritmo. Después estuvimos viendo la rima, que la rima tenemos de dos tipos: consonante, cuando coinciden tanto vocales como consonantes al final del verso, y asonante, cuando solamente coinciden las vocales. Les mando un abrazo, gracias por colaborar conmigo, por participar y por consultar, y espero que sigan bien y aprendiendo. Un saludo.